Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominicana, Tanzania, fuera yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. Bienvenido, compañero Cristian Cuevas. Hoy vamos a tocar las temáticas de la coyuntura actual en Chile. Y me gustaría empezar, por favor, con una introducción tuya de qué haces, de dónde vienes y, bueno, cuál ha sido como tus experiencias en el ámbito sindical. Bueno, primero agradecer este espacio, ¿cierto?, de conversar, de reflexionar desde el mundo de las trabajadoras y trabajadores, y principalmente en este caso desde Chile, pero pensando que este mensaje va a llegar, ¿cierto?, a nivel global a otros compañeros y otras compañeras que están viviendo experiencias similares de organización y resistencia. Yo emerjo desde el mundo del trabajo, principalmente en el subcontrato, que son los trabajadores tercerizados de la industria cuprífera en Chile, que me tocó liderar durante un buen tiempo, a través de lo que es la Confederación de Trabajadores del Cobre, que presidí y lideré, ¿cierto?, el movimiento del trabajador subcontratista, que logró generar derechos y beneficios para miles de trabajadores en una lucha frontal que tuvimos ya a los inicios del 2006, 2007, 2008, que logró mejorar las condiciones contractuales de miles de trabajadores que trabajan para esta industria, ampliamente precarizados, abusados, en condiciones infrahumanas, desarrollando la labor extractiva y que cumplían esos servicios. En ese ámbito también me tocó y me ha tocado estar como dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, me ha tocado organizar sindicatos de distintos rubros, y hoy día actualmente seguimos trabajando en el subcontrato acá en una ciudad fronteriza con Argentina que se llama Los Andes, y ahí estamos en la Federación de Trabajadores de la Minería, colaborando, apoyando a la FETRAMIN, y también, ¿cierto?, en una coordinación de sindicatos del subcontrato en las distintas, tanto la industria privada como estatal. En ese esfuerzo nos hemos encontrado con otras compañeras y compañeros en el Frente Unitario de Trabajadores, que es un espacio que nace a partir del estallido o la revuelta social vivida en octubre del 2019. Muy bien, gracias por esa introducción. Has trabajado en muchos espacios, por lo visto. Eh, entonces, vamos a hacer esta entrevista en 4 partes. Vamos a empezar con un análisis de la respuesta del Estado chileno a la pandemia, después pasar a lo que ha sido la resistencia popular, en parte, bueno, en respuesta a, a las medidas del Estado y de la empresa privada, del sector privado. De ahí pasar específicamente a las estrategias del movimiento laboral en este contexto, y ahí sí terminar con lo que ha sido la iniciativa de FUT, para que nos cuentes un poquito sobre la propuesta de ustedes. Entonces empezamos con el Estado y son 2 preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado en Chile a la pandemia? ¿Por medio de qué decretos o estrategias le han pasado los gastos a la población? Y la segunda pregunta es, ¿cómo encaja esa respuesta con el estallido o la revuelta que ocurrió y ocurre en Chile? Bueno, primero decir de que, como todos saben, nosotros estamos en una revuelta que desde mi punto de vista, te lo comentaba, es infinita. Una revuelta que es permanente, que emerge ya en octubre del año pasado, el 18 de octubre, pero que ya tenía síntomas de malestar expresada principalmente desde el campo del mundo estudiantil, de los movimientos sociales y de los trabajadores y trabajadoras, incluso uno de los 3 ejes principales de nuestra economía, como es el subcontrato del cobre, como es las forestales y la industria salmonera, 2 áreas del modelo extractivista que en nuestro país es ampliamente desarrollado. Bueno, y el estallido lo que hace
es como un volcán que irrumpe, que moviliza y que sin duda la activación de esto fueron los jóvenes, fueron nuestros niños, nuestras niñas, las mujeres. La verdad que yo comentaba recién con una compañera el rol que jugaron las mujeres secundarias, de los estudiantes secundarios, cuando tú la veías inundar el metro de Santiago con una osadía, con un coraje que cualquier ciudadano común se estremecería. Por lo menos yo me estremecía ver la valentía y esa osadía, y eso hace que nosotros tengamos que salir a proteger, sobre todo, y a poner la dignidad por delante, y que hace esta irrupción de la normalidad neoliberal vivida por más de 30 años en Chile, post dictadura militar, y que los gobiernos neoliberales profundizaron, que no fue tan solo la derecha, sino que los aliados supuestamente del pueblo, la socialdemocracia, los liberales, los socialcristianos, que finalmente implementaron el modelo que dejó los ejes de la dictadura militar, pero fueron estos gobiernos que finalmente hacen que este se profundice y jeibarice y despoje a los trabajadores y trabajadoras de derecho. En ese sentido, claro, estamos en pleno estallido con una movilización permanente y una revuelta infinita que logra, ¿cierto?, mellar este modelo, y comienza a articularse de distintas formas y distintas experiencias la lucha social en cabildos abiertos, ciudadanos, en expresiones infinitas de organización que se dan a partir de impugnando este modelo que tenía su doctrina neoliberal en estado de latencia a las mayorías sociales. Porque claro, nosotros hemos resistido siempre, pero siempre somos una pequeña franja consciente que batallamos contra el capital, contra sus políticas, pero las mayorías estaban en ese orden neoliberal. Eso se quiebra el 18 de octubre, mantiene esa lucha y nos pilla esta pandemia. Esta pandemia que, claro, tú la mirabas desde lejos, lo que pasaba en Europa durante el verano nuestro, y el Estado de Chile, gobernado por esta derecha impugnada, por las derechas impugnadas, ellos plantean que en su inicio Chile estaba mejor preparado que Italia, que los países europeos para enfrentar esta pandemia. Cuestión que al correr de los meses o de los días, Chile dejó de ser, ya con el estallido, el jaguar de Latinoamérica, ¿cierto?, a develar la realidad que nosotros padecíamos, y en el caso particular de la pandemia comenzó a hacer los estragos que hoy día nos tienen con más de 13.000 fallecidos, más de 350.000 personas, ¿cierto?, que viven o que han sido contagiadas con el COVID, pero que también ustedes saben muy bien, con resultados o con diagnóstico, con la información controlada, porque finalmente el sistema controla la información, no libera toda la información para no generar los impactos que produce en la población. El gobierno de Chile ya en abril se había planteado volver a la normalidad, cuando había decretado las primeras cuarentenas el 18 de, puedo equivocarme en la fecha, pero de marzo aproximadamente. Y a fines de abril querían ya volver a la normalidad con los niños, las niñas en los colegios, y ha sido la tenacidad del pueblo, en general de la población, las capas populares, que pese a este confinamiento, que no es total en todo el país, sino en ciertas zonas, ha hecho resistencia, y a partir de el grito de la gente por las necesidades materiales, el tema del trabajo, el tema de la alimentación, ¿cierto? La gente empieza a estar en estado de emergencia, con toques de queda. Nosotros tenemos los militares después de las 10 de la noche en nuestro país controlando a la población, y también, ¿cierto?, con la restricción de desplazamiento por las cuarentenas, el pueblo ha salido a la calle, ha gritado y se rebeló porque la situación era de mucha necesidad, y eso obligó al gobierno, ¿cierto?, a liberar recursos, en este caso de emergencia para la ayuda en alimentación, que fue un mecanismo a partir de cajas de mercadería que se le entrega a la población. Según los datos, más de 5 millones de cajas de mercadería se han entregado a la población, pero que obviamente no resuelve el problema de fondo,
sino eso puede paliar una necesidad particular una semana, pero no el tema de fondo que tiene que ver con el endeudamiento, con la paralización de los pagos de los consumos de los servicios de primera necesidad. Nuestro país es profundamente neoliberal y todos los servicios básicos están privatizados. El agua, la energía, el transporte, o sea, todo privatizado. Es decir que finalmente los recursos del Estado, lo que se inyecta es para el gran capital y para los privados. Entonces, en ese sentido, y que los que se ven más afectados por esta pandemia, y que seguramente las experiencias en otros países también puede ser similar, es el pequeño o mediano empresario o emprendedor que tiene su pequeño local, que finalmente no tiene las mismas garantías que el gran transnacional, el industrial, el dueño, ¿cierto?, del retail, el dueño de lo que es la inversión del gran capital. Entonces, en ese sentido, las políticas que este Estado, este gobierno ha implementado son, de alguna manera, de poder restituir el viejo orden neoliberal impugnado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se aprobó una ley de protección del empleo, ¿ya? Nosotros ya hay más de 2 millones de trabajadores cesantes o algunos, una franja que se acogió a esta ley. ¿Esta ley en qué consiste? Una ley que tiene 3 normativas, pero entre una de esas es que el trabajador se le suspenda su relación laboral transitoriamente por la pandemia, se vaya a su casa sin contar con ningún beneficio, es decir, te vas a tu casa, te suspenden tu relación laboral, y después vuelve eventualmente a ese trabajo, una vez que se normalice esto. Y la otra es poder acogerte a la ley de protección, es que tú retires tus ahorros, o sea, tu plata de lo que es el seguro de desempleo, que está hecho para cuando estás desempleado y no es en esta excepcionalidad. Entonces, finalmente, todas las normas son en función del interés del empleador, de los grandes empresarios, y no que el Estado invierta o los gobiernos inviertan a partir de recursos que sin duda nosotros tenemos para paliar esas necesidades y esa urgencia. Eso ha generado un amplio malestar porque finalmente la gente está viviendo. Imagínate que ya se han acogido a esa ley más de 700.000 trabajadores en Chile y trabajadoras que están viviendo a partir de su seguro de cesantía, que no es la plata de nadie, sino tus propios ahorros que tú tienes en función de una vez que estés cesante. Ujú. Y también ha habido una acción muy leonina, es decir, de mucha amenaza de que el trabajador tiene que cumplir sí o sí las condiciones, es decir, las condiciones contractuales, es decir, menos trabajadores en las áreas de trabajo y los que están en sus casas obviamente son despojados muchos de esa protección que antes por lo menos medianamente se tenía, pero a la vez el propio Estado, a partir de sus instituciones, ha dejado de proteger a los trabajadores, en este caso, lo que es la Dirección Nacional del Trabajo, que es el órgano que regula las relaciones contractuales laborales entre empleadores y trabajadores y que permite cierto rango de protección para que el abuso, cierto, no sea tan extenso y emparejar, podríamos decir, la cancha, y que tiene que ver en la relación de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero esta repartición ha sido hoy día neutralizada y por tanto todos los decretos, todas las normas que salen de ahí son en función de los empleadores y se ha dejado de proteger a los trabajadores porque también hay una lógica ideológica política, en este caso de la derecha, del Sebastián Piñera, de su gobierno, y de sus alianzas que tienen que ver con temas que nos están afectando. Por último, hace unos días atrás, unas 2 semanas atrás, poco más, hubo una discusión muy potente en nuestro país, que es el retiro del 10% de nuestros ahorros previsionales. En Chile, desde los años 80, en tiempo de dictadura, se terminó, ¿cierto?, el tema de contar con un sistema de seguridad social de reparto y se instaló un sistema de capitalización individual
sistema que fue creado por el hermano del actual presidente Sebastián Piñera, José Piñera, y que tiene que ver con el ahorro individual, y que finalmente ese ahorro individual va a manos de grandes capitales que finalmente la mayoría están en Estados Unidos, ¿cierto? Y que con nuestros ahorros previsionales ellos hacen la inversión, hacen, ¿cierto?, la generación de sus empresas, pero son nuestros ahorros previsionales. En Chile estos últimos años se ha estado dando una gran batalla para terminar con el sistema de AFP y poder avanzar a un sistema de seguridad social, a un sistema de reparto universal y solidario. En Chile siempre se dice que ese sistema está quebrado en las Europa, en los estados de bienestar, y por tanto que es una mala apuesta, pero es una mala apuesta para los neoliberales y los capitalistas que controlan nuestros ahorros previsionales y que no da garantía ni seguridad social a los trabajadores una vez que terminan su vida laboral y que hoy día cuentan con pensiones miserables. Eso ha estado en el debate de los últimos años y la coordinadora Noma FP, que agrupa a organizaciones sindicales y sociales, está solicitando la derogación del decreto 3500, cuya finalidad es poder terminar con el tema de las AFP y avanzar hacia un sistema de reparto. Esto estuvo en impugnación este tiempo porque se levantó una moción de retirar ese 10%. El Congreso, los parlamentarios aprobaron por mayoría, ¿cierto?, que ha posibilitado que miles de trabajadores puedan retirar ese 10% y que tiene que ver para también resolver las necesidades que agobian a la población, el pago de las hipotecas, el pago de la alimentación, el pago de las colegiaturas, es decir, que finalmente el pago de nuestra alimentación, esos recursos van destinados finalmente a la sobrevivencia, y que son nuestros ahorros previsionales. Es decir, en síntesis, aquí tenemos un Estado y un gobierno que ha dejado de cumplir su función, que no está gobernando y que finalmente todas las medidas que se han aplicado son con nuestros recursos. Es decir, que aquí y ellos resisten cualquier acción de cambio, porque incluso ustedes saben muy bien que a nivel global está la discusión de que por lo menos los ejes principales que tienen que ver con el bienestar de la población deberían estar bajo la administración del Estado. De un Estado nuevo, que no es este Estado subsidiario, ¿cierto? No es este Estado neoliberal, sino un Estado que efectivamente avancemos hacia la protección de las personas. Entonces, en síntesis, aquí está en una situación de una crisis y una revuelta permanente porque estamos en un proceso destituyente del orden neoliberal para avanzar a un nuevo orden. Y ese orden hoy día, sin duda, debemos jugar un rol los trabajadores y trabajadoras, que es un tema que vendrá en este mismo intercambio. Bueno, gracias, compañero. Sí, qué bueno oír que la campaña de No Más AFP sigue pues con participación sindical y bueno, ahorita después también te voy a preguntar sobre la cuestión de los salarios mínimos, pero eso lo podemos abordar quizás en la parte del movimiento laboral. Ya empezaste a hablar un poquito sobre la resistencia popular, pero bueno, entremos a fondo. Entonces, dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido la respuesta popular a las medidas del Estado y del sector privado? Y la segunda pregunta es, ¿qué estrategias y especialmente qué nuevas estrategias, digamos, que se han adoptado desde el inicio de la pandemia, qué nuevas estrategias se han adoptado como medidas de resistencia a esta represión y a esta respuesta tan violentamente neoliberal del Estado de Chile? Bueno, primero decirte que En 10 minutos. ¿Cómo? En 10 minutos. Ya, me extiendo mucho yo. Sí, bueno, primero decirte que la respuesta del Estado siempre van a ser, en este caso del gobierno de Sebastián Piñera,
es privilegiar, ¿cierto?, la inversión en las grandes industrias en detrimento de los asalariados. Eso es así, eso es una decisión política. E incluso mientras nosotros se está decidiendo el retiro del 10%, por debajo cuerda están aprobando leyes que permita hacer un plan de inversión de grandes sumas de millones de dólares, pero que finalmente van a caer en las grandes industrias, en la gran industria, en las grandes corporaciones. Entonces lo que chorrea para abajo es lo mínimo. Entonces por un lado estamos celebrando, pero por otro lado, ¿cierto?, mandan leyes y que finalmente esas son las tratativas que en el propio Parlamento se logran consensuar. Entonces yo decir que la idea del gobierno de Piñera y de los administradores de este modelo que va más allá de la derecha, porque también permean a sectores socialdemócratas, ¿cierto?, y a sectores también de la oposición, ellos de alguna manera van a resistir que los cambios que se adentran en Chile a partir de la revuelta y a partir del proceso constituyente vayan hacia los cambios de fondo, que son los ejes que sostienen este modelo. Entonces ahí está la disyuntiva, ahí está, ¿cierto?, donde nosotros tenemos que bregar para poder, ¿cierto?, que el mundo del trabajo y los asalariadas y asalariados podamos dilucidar y podamos también ahí construir alianzas con los colectivos y los movimientos sociales que permitan hacer esos cambios. Ok. Y digamos, yo sé que vos me has hablado antes también sobre el liderazgo de la comunidad mapuche en todo esto. No sé si quieras en esta parte de resistencia popular incluir algo sobre ese tema. Sí, bueno, hoy día, ¿cierto?, lo que hay que entender que en el Gualmapu, que es el territorio mapuche, hoy día se está viviendo una situación de resistencia a partir de la ocupación militar y policial por parte del Estado, que se ha profundizado en los gobiernos de derecha, pero también se vivieron en los gobiernos de la nueva mayoría, en los gobiernos neoliberales, porque lo que hay ahí es la disputa por la tierra, y la tierra hoy día la tienen las forestales, las grandes corporaciones. Entonces, lo que está haciendo el pueblo mapuche es recuperar su autodeterminación en ese territorio. Y lo que hoy día se trata es poder evitar aquello y el racismo que en nuestro país existe y que se ha develado a partir de esta situación de lucha que se da en esa región, que está en tensión. Hoy día tenemos más de 101 días de huelga de hambre de Celestino Córdoba y de otros comuneros mapuche que exigen, ¿cierto?, que haya un trato justo ante la situación que ellos viven, porque aquí se les condena, se les criminaliza y después muchos de los comuneros salen libres porque no hay actos que obviamente sean controversiales para la justicia o merezcan, ¿cierto?, un trato de alguna pena. Aquí hay una lucha que es una lucha política y que obviamente la tratan de poner en una esfera que no es la política y que es la exigencia del pueblo mapuche y de sus comunidades de exigir autodeterminación y soberanía de su territorio, que puede estar perfectamente en este territorio nacional y que eso requiere de un diálogo por parte de quienes gobiernan, por quienes estamos en la agenda política, y muchas veces hoy día se instrumentalizan a los trabajadores muy precarizados de las forestales, diciendo que se les están dañando sus máquinas o que de alguna manera se les está afectando su derecho a trabajar. Pero yo conozco bien esa región y esa zona, los trabajadores forestales viven en condiciones infrahumanas, súper explotados, y en su mayoría también son de origen mapuche. Entonces se genera toda hoy una dificultad que requiere de poner atención, que requiere de la solidaridad internacional y que incluso las propias pueblos mapuche pide que se apliquen las propias resoluciones de Naciones Unidas que se adoptaron en el año 2007 sobre autodeterminación de los pueblos. Entonces es un tema que hoy día está latente y que ahí saltan también la patronal, los camioneros, que lo que hacen finalmente, incluso hay evidencia que ellos queman o activan dispositivos
para quemar sus propias herramientas, para cobrar seguros y de alguna manera para enlodar la lucha justa del pueblo mapuche. Y eso sin duda lo vinculamos al conjunto de las luchas que vive el pueblo de Chile, que en el marco del estallido ha sido reivindicado, cuenta con amplia adhesión la lucha mapuche y sobre todo con solidaridad, pero que a través de los medios de comunicación masivos, de masa, a través del poder económico, sin duda se trata de permear a la población para de alguna manera dejar aislado al pueblo mapuche, cuestión que hasta ahora han sido derrotados ampliamente. Excelente. Gracias, compañero. Bueno, ahora sí, pasando cada vez más específicamente al tema laboral. Dos preguntas. ¿Cuál ha sido el papel del movimiento laboral y los sindicatos en el rechazo a las políticas del Estado en la pandemia y a la generación de propuestas alternativas, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel del movimiento laboral en ello? Y la segunda es, ¿qué procesos alentadores han existido hasta ahorita, desde que la pandemia arrancó? Sé que Chile fue uno de los primeros países que veía movilizaciones bajo condiciones de pandemia. O sea, me acuerdo que algunos de los primeros videos que salieron de América Latina eran de Chile y uno decía, es que es un músculo que ya tienen muy flexionado y nada, pues una admiración por esa capacidad de movilización que tienen en Chile. Pero sí, cuéntanos sobre el papel del movimiento laboral en todo esto. Mira, primero decir lo siguiente, que cuando tú planteas que en la musculatura de este pueblo de Chile, que pese a la pandemia batallaba, estaba en la barricada, arriesgaba su vida ante las necesidades, por eso yo digo que es la revuelta infinita, es la revuelta permanente, porque pese al confinamiento, pese al estado de sí, al estado, a lo que es, a los militares en las calles, que no son nuestros aliados, porque ideológicamente responden al interés del capital, ¿entiendes? Porque así fue construido este Estado de Sí. Chile. Ahí hay resistencia y sin duda que hoy día se ha seguido expresándose. Tenemos más de 5.000 ollas comunes en Chile. Wow. Ollas comunes que es pura autogestión, principalmente son las mujeres que se han organizado en las comunidades y que se instalan en los centros comunitarios en casa y entregan raciones a más de 300 familias, cada olla común. Entonces, y en algunos lugares más, pero que se ha extendido y que ha generado en tiempos de pandemia una nueva forma de organización, que nosotros esas ollas comunes las vivimos en la crisis del 82, en tiempo de dictadura militar, de Pinochet, y hoy día han emergido como respuesta ante la necesidad de la hambruna, la necesidad de comer y todos estos temas que hoy día está viviendo la población. Pero se ha ido organizando, entonces por eso yo digo que es la revuelta infinita. ¿Cuál es el rol de los sindicatos? Yo tengo, y no tan solo yo, sino que una franja del mundo, muy crítico al rol del sindicalismo en Chile. El sindicalismo en Chile, y disculpe si me extiendo un poquito de eso, sin duda fue una luz importante en América Latina en el siglo XX, con Recabarren recorriendo las salitreras, todo este territorio, ¿cierto? La Teresa Flores, la Belén de Zárraga, que abrieron la mente de la emancipación de las mujeres a principios del siglo XX. Y Recabarren, que logró vincular este sindicalismo, que hiciera de la cultura, de la sinfónica, de la prensa obrera, de empoderar al trabajador y a la trabajadora en esa época, en el rol transformador y más político. Hoy día no estamos así. Hoy día tenemos un sindicalismo permeado por el orden neoliberal, un sindicalismo fragmentado, pequeño, sin vocación de poder. Yo hoy día conversaba con compañeros y decía, todos hablan de la vocación de mayorías y vocación de poder. ¿Qué es lo que es eso? Nosotros tenemos que tener vocación de poder, los trabajadores y trabajadoras disputar el poder. Porque si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué?
Entonces, el tema que en Chile, lamentablemente, el sindicalismo ha sido un subalterno del capital y un colaborador de los gobiernos de turno. Las centrales, principalmente la CUT, y las otras centrales que sin duda no juegan un rol, de mi punto de vista, y algunas están tratando de hacer viraje, la CAT, por ejemplo, de recuperar ese sentido. Pero dejaron de hacer esa política porque finalmente vale más el tubo de oxígeno del financiamiento del Estado más que representar los intereses de los trabajadores. Ahí es el problema. Y el sindicalismo tiene que tener independencia y autonomía, conversar con los gobiernos, sin duda, incluso militar en los partidos, pero no puede estar supeditado ni al partido, ni a los partidos, ni al gobierno de turno, y ese ha sido el error del sindicalismo en Chile. Entonces, como no tiene poder, lo que es pues, una fuerza subalterna del poder político es de los gobiernos de turno. Entonces no tiene carácter, se vació de ideología de una fuerza transformadora desde la perspectiva de clase. Yo digo, y la reflexión que hemos hecho con otros compañeros, no hay movimiento sindical en Chile. Porque el movimiento es lo que se mueve, lo que transforma, lo que cambia. Aquí hay un activo sindical, hay centrales sindicales, hay organizaciones sindicales en la formalidad, pero no hay movimiento. Eso no significa que no haya lucha, ¿entiendes? Sí. No haya lucha. Hay sindicatos que hacen grandes esfuerzos, hay dirigentes que hacen mucho esfuerzo, pero incluso en las políticas que hoy día estamos debatiendo a nivel global y a nivel incluso de la ola feminista, el sindicalismo está pasos atrás de ese debate. Pero imagínate si Recabarren en Chile a principios del siglo XX ya planteaba el tema del rol de la mujer, ¿por qué el sindicalismo en Chile quedó tan atrás? Porque se reproducen los compartimientos, las miradas patriarcales y la forma de controlar, ¿cierto?, un sindicalismo sin fuerza. Y eso hace que finalmente hoy día se esté discutiendo el salario mínimo, que en Chile es de 320.000 pesos chilenos, y que finalmente lo que se dice, no hay un movimiento sindical que esté desbordado exigiendo un salario justo, un salario igual al salario de emergencia, un mejoramiento del ingreso mínimo, que más de 1 millón de trabajadores en Chile viven solamente de un ingreso mínimo. Entonces, el tema es que se dejó el sindicalismo en Chile de el ejercicio de la participación, se burocratizó, y muchas de las organizaciones sindicales son cascarones vacíos, sin movimiento, y que obviamente tienen legalidad. Y también yo quiero sincerar en esto, muchas veces los dirigentes sindicales dicen, mire, es que los trabajadores no quieren esto. Si yo soy el líder, me han depositado la confianza de liderar, aunque sea pequeñito el sindicato, la política desde la perspectiva de los trabajadores tiene que estar muy presente. ¿Cuál es el rol de los trabajadores en el proceso constituyente? Vamos a llevar a ese debate, por ejemplo, la negociación por rama, que en Chile está prohibida por la Constitución de Pinochet, y que en 30 años de democracia no se ha restituido ese derecho que sí teníamos antes. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por eso es tan importante que esta crítica, nosotros estamos en esta situación, ahora estamos haciendo ese esfuerzo, sí, y nosotros estamos aportando un granito de arena desde el Frente Unitario de Trabajadores, que es una franja que nace a partir del estallido social. Y esa es la próxima pregunta. Ya para concluir, cuéntanos sobre la iniciativa del FUT. ¿Qué es el FUT? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son los objetivos y, digamos, la visión de futuro? Bueno, mira, el FUT nace ante la necesidad de esta ausencia de los trabajadores en el marco del estallido. No quiere decir que los trabajadores no estaban en la calle, sí estaban en la barricada, sí estaban en la movilización, pero no estaban jugando el rol que desde mi punto de vista deben jugar, como un conductor en alianzas con otros movimientos. Entonces el estallido nos pasó por encima como la ola, pero nosotros no estábamos en términos organizados
Y en el caso particular de la industria minera, obviamente no jugamos ningún rol porque los sindicatos están emplantillados, están controlados por las empresas y no en función del interés de los trabajadores. No solo alguna resistencia hicimos, sí, acá en los Andes con los trabajadores contratistas en acciones de bloqueo, de movilización, acompañando la barricada y acompañando la lucha concreta, pero éramos una franja pequeña en el universo y en la dimensión que los trabajadores en Chile somos más de 8 millones la fuerza laboral en Chile. Entonces eso hace que hacemos una reflexión crítica y levantamos lo que es este Frente Unitario de Trabajadores, que es un espacio intersindical donde hay federaciones, confederaciones y también una central que es la CAT, una central autónoma de trabajadores, y que estamos desarrollando una política para enfrentar los desafíos de este tiempo, particularmente los trabajadores que están en esta coordinación, que no pretende ser una nueva central de trabajadores, sino más bien es un espacio de unidad en acción para enfrentar los desafíos del mundo del trabajo ahora en lo concreto. Y ahí hay trabajadores del comercio, trabajadores del retail, de la minería, del transporte, de distintos rubros, y que hemos estado hoy día levantando más bien el diálogo, el intercambio a nivel de las regiones. Hemos comenzado una serie de diálogos de intercambio para reflexionar sobre la unidad sindical y el rol de los trabajadores en este Chile actual. Por lo menos tenemos planificado 4 o 5 foros en la región del Biobío, en la región de Antofagasta, en la región de Valparaíso, para que desde las regiones los líderes desde las bases comiencen a discutir y que no sea la burocracia por arriba, ¿cierto?, que finalmente discuta o tome decisiones por la pega que estamos haciendo abajo, ¿me entiendes? Entonces, eso estamos haciendo y también hemos impulsado una ley de protección de retorno seguro al empleo, que es una modificación cuya finalidad es poder dar garantías con respecto a la seguridad una vez que retornemos al trabajo, es decir, contar con las condiciones sanitarias y de seguridad en el retorno cuando ya se está desarrollando, cuando retornemos finalmente al trabajo. Eso, entre otras cosas. Excelente. Y para quienes estén interesados, ¿es posible escuchar algunos de sus foros regionales o cómo lo tienen organizado? Son foros abiertos. La idea es que 3 dirigentes o dirigentes puedan expresar las reflexiones que estamos haciendo y después es un debate abierto. Bienvenido si algún compañero o compañera en alguno de estos quiere participar. Hay uno que estamos organizando que sería importante contar con alguien de ustedes. Lo voy a expresar en el FUT. El 26 de agosto vamos a hacer un debate para reflexionar sobre la unidad sindical y el rol de los trabajadores en el proceso constituyente en Chile. Así es que ahí van a haber trabajadores que no necesariamente dirigentes que sean del FUT, sino que del ámbito sindical para dialogar entre el mundo del trabajo. Así es que ahí le voy a hacer llegar la invitación porque son estos foros virtuales que va a depender del tiempo, son a las 10 de la mañana hora de Chile. Ok, perfecto. Eso el 26 de agosto. Excelente. Y quería que, por favor, o sea, sé que el FUT es muy amplio y ya mencionaste algunos de los sectores participantes, pero quería que, por favor, nos contaras en breve, por ejemplo, sobre la Confederación General de Trabajadores del Sector Público y Privado. Me llamó la atención, por ejemplo, esta parte del aseo, en combinación con Nestlé, o bueno, que nos cuentes un poquito sobre esa, y como para resaltar otra, la de minería de Anglo American. Así en breve para que tengamos algún sentido de la diversidad de participación. Bueno, acá nosotros tenemos la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados que lidera el compañero José Ortiz. Él es un histórico dirigente sindical chileno vinculado a lo metalúrgico y también fue dirigente de la CUT en su época. Y él levantó esta confederación donde conviven, entre otros, la Federación de Trabajadoras Manipuladoras de Alimentos,
que son miles de trabajadoras que prestan los servicios en los colegios y en los jardines infantiles de nuestro país, que lidera Marta Albornoz. En esa confederación también están compañeros de jardines, que son los que hacen mantención de jardines y aseos en ciertos municipios de Chile, y también otros trabajadores, están los trabajadores de la Federación Nestlé, como también de otros rubros. Esa es la confederación y la lidera el compañero José Ortiz. ¿Y también de recicladores? Bueno, no sé si recicladores, pero son los recolectores de basura de los que están principalmente en la región metropolitana, en Santiago. Está la Federación Anglo American o de los Bronces, que lidera el compañero Rodrigo Jiménez, el presidente de esa federación, y ellos son subcontratos, son tercerizados y que obviamente son parte también del FUT, como también está la Confederación de Trabajadores de la Minería, que también son subcontratos, cuya base está en la ciudad de Antofagasta, de Calama. Y así, hay otros rubros también del comercio y retail. Eso conforma lo que es el FUT. Y también está la Confederación del Transporte Terrestre, que lidera el compañero Ricardo Maldonado, que son los que transportan a los trabajadores, o sea, que son los buses del transporte de la región metropolitana, como también de las provincias y regiones donde ellos tienen afiliados. No es que estén todo ahí, es una franja importante de trabajadores. Sí, en este sí. caso. No, es una iniciativa muy, muy interesante. Y bueno, o sea, hicimos un resumen muy breve. Sé que vos tienes mucho que decir y que contarnos sobre estas temáticas. Pero entonces cerramos con, nada, pues con una bienvenida a quienes estén escuchando entrevista a participar en la Asamblea Sindical Mundial. Es una inscripción abierta. Cualquier persona interesada en la temática puede sumarse a escuchar. Hay diferentes sesiones temáticas, algunas sobre energía y cambio climático, otras sobre la informalización del trabajo, otras sobre la financiación de la respuesta a la crisis económica actual y por venir. Y bueno, todo esto es como parte de un diálogo internacionalista entre sindicatos que busca coordinar en parte una respuesta a el poder del capital en el marco de la pandemia. Entonces, muchas gracias, compañero Cristian Cuevas de FUT Chile. Nigeria, Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia.